Muy buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a ver la primera sesión referente al curso de lenguaje. Yo soy la profesora Andrea Condoy Bautista. Muy bien. Durante el transcurso de todos estos años hemos visto el curso, recuerdan, en primer año de secundaria, segundo año de secundaria, vimos competencia lingüística, ¿cierto? ¿Qué vimos en competencia lingüística? Vimos algunos aspectos correspondientes al buen uso de la escritura, ¿cierto? Al buen uso, a la buena expresión. Muy bien. Luego también, ¿qué hemos visto? ¿Qué otro tema recuerdas tú que hayas visto dentro del área del lenguaje? Dentro de las oraciones, ¿qué podemos observar? Las partes de las oraciones, ¿cierto? Ubicamos al sujeto, ubicamos al predicado, ubicamos al complemento. Muy bien. Luego también, ¿qué hemos visto? Profesor, en razonamiento verbal hemos visto a los sinónimos y antónimos. Ahí tenemos, por ejemplo, a los significados de todas las palabras, ¿cierto? Muy bien, entonces hemos visto en competencia lingüística, si recuerdan, hemos visto a la ortografía, en razonamiento verbal, en lo que corresponde a sinónimos y antónimos, hemos visto a los significados que corresponden a la semántica y también hemos visto al orden de las oraciones, ¿cierto? Cada oración tiene un orden. A eso le damos el nombre de sintaxis. Muy bien. Va a haber una gran de esas tres ramas van a estar dentro de una rama de una ciencia mucho más grande. A esa ciencia le vamos a dar el nombre de gramática. Y la gramática también va a estar dentro de otra ciencia mucho más grande que vamos a trabajar hoy. La gramática va a estar dentro de la lingüística. Hoy vamos a trabajar es correspondiente a la lingüística. Vamos a ver entonces hoy a la lingüística. Muy bien. La lingüística va a ser una ciencia que va a estudiar todos los aspectos relacionados al lenguaje. Vamos a definir la lingüística. Muy bien, entonces vamos a colocar que estudia la lingüística. Colocamos aquí debajo. Es la ciencia que va a estudiar, a todos los aspectos relacionados con el lenguaje. A todos los aspectos relacionados con el lenguaje.
a todos los aspectos relacionados con el lenguaje. Nosotros también ya sabemos qué significa el lenguaje, ¿cierto? ¿Qué significa el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? Es la facultad exclusivamente humana. Eso es el lenguaje. Vamos a recordar entonces qué es el lenguaje. Ese lenguaje es una facultad exclusivamente humana. Es la facultad exclusivamente humana. Muy bien. El lenguaje que consiste en qué? En transmitir información de una persona a otra persona. Si se refiere que es una facultad exclusivamente humana, es porque se va a utilizar una lengua, ¿cierto? Ah, profesora. Entonces, la lengua se encuentra dentro de qué? De lenguaje. Vamos a ver entonces a una rama de la lingüística que se encarga de estudiar a la lengua. Vamos a ver a la gramática. Muy bien. ¿Qué es la gramática? Sí, la lingüística va a estudiar al lenguaje, la gramática va a estudiar a algo mucho más específico dentro del lenguaje, un aspecto principal del lenguaje. Estamos hablando de la lengua, ¿cierto? Colocamos ahí entonces debajo de la gramática. Rama de la lingüística que estudia que va a estudiar a una lengua, ¿cierto? Que estudia a una lengua. En su aspecto sincrónico. En su aspecto sincrónico, es decir, en un determinado momento va a estudiar la evolución que tenga una determinada ley. Muy bien. Dentro de la gramática nosotros ubicamos 4 subramas dentro de la gramática, entre las cuales vamos a tener a la fonología, a la morfología, a la sintaxis, a la semántica y a la fonética. Colocamos aquí
La gramática está compuesta por en primer lugar, dentro de la gramática vamos a ubicar a la morfología. Morfología, como su propia raíz me indica, morfo, se refiere a la forma de la palabra. Morfología estudia la forma de la palabra. Muy bien, dentro de la morfología, como unidad mínima con significación, vamos a tener a los morfemas. Tenemos a los morfemas. Muy bien, entonces la morfología se encarga de estudiar la estructura de la palabra. La palabra está compuesta por raíz y afijo, ¿cierto? La raíz es la parte principal, es la parte que tiene mayor carga significativa y los afijos son los prefijos y los sufijos, ¿cierto? Y también las posibles variaciones que pueda tener una palabra. O las flexiones que también puedan ocurrir. Muy bien, ahí tenemos a la morfología. En segundo lugar, pasaremos a ver a la sintaxis. Muy bien. 2. Sintaxis. Tú recuerdas que dentro de la oración, ¿qué parte ubicamos? Al sujeto, al verbo y al complemento, ¿cierto? La sintaxis se va a encargar de eso. Es una disciplina que estudia o se encarga del orden en la oración, ¿cierto? Todo el orden sintáctico que pueda ocurrir o que encontremos dentro de una oración. En eso se encarga la sintaxis. Muy bien. Luego, aparte de la sintaxis, tenemos a la semántica. Ya hemos visto que la morfología se encarga del estudio de la forma dentro de la palabra, de la estructura dentro de esta. La sintaxis se encarga del orden
de los elementos dentro de una oración. Vamos a ver ahora la semántica. Su unidad son los semas. ¿Qué ubicamos en el diccionario? Ah, profesora, en el diccionario nosotros ubicamos significado. Significado es igual a semántico. Colocamos ahí disciplina que se encarga del significado. Es la disciplina que se va a encargar del significado de todas las palabras. Y responde a la pregunta. Muy bien, hasta ahora hemos visto entonces la lingüística, que es una rama general. Es la ciencia que va a estudiar a todos los aspectos relacionados con el lenguaje. Lenguaje ya hemos definido, es la facultad exclusiva, es una facultad exclusivamente humana. Dentro de el lenguaje tenemos como rama de la lingüística a la gramática, que se va a encargar de estudiar a un aspecto más particular, más específico dentro del lenguaje, que es la lengua. ¿Qué es la lengua? En su aspecto sincrónico, es decir, en un momento determinado, la función que esta lengua cumple, la evolución que está transcurriendo en esta lengua. Luego, vemos, la gramática está compuesta por morfología, que se encarga de la forma de las palabras, de la estructura interna de las palabras, la sintaxis, que es la disciplina que se encarga del orden sintáctico, del orden en las oraciones, y luego también ubicamos a la semántica. La semántica se encarga de ¿qué? De referirse al significado de todas las palabras. El profesor. Ahora, otra rama, otro aspecto de la gramática tenemos a la fonética y a la fonología. Ambas ramas se van a ocupar de la expresión acústica en la palabra.
se ocupa de la expresión sonora. Así tenemos a la fonética, que estudia la fisiología acústica. Es decir, a todos los órganos fonadores que nos van a permitir mencionar qué órganos están comprendidos para qué, para poder nosotros expresar, emitir los sonidos correspondientes a qué, a nuestra lengua española. Y dentro de la fonética encontramos a los fonos. Luego ubicamos a la fonología. Muy bien. La fonología estudia los sonidos estudia a los sonidos como unidades diferenciadoras. Como unidades diferenciadoras en el plano de la lengua. En el plano de la lengua. Dentro de la fonología, nosotros encontramos a los fonemas. Dentro de la fonología, nosotros ubicamos a los fonemas. Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto todos los aspectos relacionados con la gramática. Ahora, recordemos, la lingüística, ¿qué estudiaba? ¿Qué se encargaba de estudiar? A todos los aspectos relacionados con el lenguaje. Ahora vamos a ver el lenguaje y qué planos intervienen dentro del lenguaje.
vamos a ver qué es el lenguaje. Muy bien. El lenguaje es una facultad humana. Primer punto, facultad humana. ¿Qué más? Inherente social. Inherente social. Muy bien. Instrumento social. Muy bien. La semana pasada nosotros también hablamos sobre el lenguaje, ¿cierto? Lo definimos, dijimos que era facultad exclusivamente humana. ¿Por qué? Porque solo los seres humanos teníamos una lengua, ¿cierto? Hacíamos uso de la palabra, hacíamos uso de una lengua. Por eso decimos que el lenguaje es una facultad humana y también el lenguaje va a ser un instrumento social. ¿Para qué? Para nosotros poder comunicarnos. Profesor, entonces el lenguaje es el instrumento de qué? De la comunicación, pero centrada solo en el lenguaje, en la comunicación lingüística o verbal. Muy bien. También vamos a recordar las características del lenguaje. Número uno, ¿qué característica vimos? Es que era universal, ¿cierto? ¿Por qué es universal el lenguaje? Porque todo el mundo usa ¿qué? Una determinada lengua, ¿cierto? Para poder comunicarse. El lenguaje también es innato, porque toda persona nace con la facultad para poder hablar. Luego, obviamente que lo aprende en su desarrollo metacognitivo. Muy bien. Luego también vimos que el lenguaje es dicotómico. ¿Por qué es dicotómico el lenguaje? ¿Recuerda? Porque presenta dos planos, ¿cierto? El lenguaje va a presentar dos planos. Estamos de la lengua y el habla. Plan. Entre los planos del lenguaje nosotros ubicamos a dos, que son la lengua y el habla. Muy bien. Vamos a pasar a hacer algunos aspectos puntuales correspondientes a estos planos. Muy bien, la lengua está compuesta por un conjunto de signos lingüísticos. Compuesto por un conjunto, ¿cuáles son esos signos lingüísticos? Las palabras, ¿cierto? Compuesto por un conjunto, por una organización, por un conjunto de qué? De signos lingüísticos. De signos
lingüísticos. Muy bien. Otro aspecto de la lengua es que es producto de la comunidad. La lengua es un producto social, es un producto de la comunidad. Es un producto social, es un producto de la comunidad. ¿Por qué? Porque se ha mantenido vigente debido al uso de la población, de la comunidad de hablantes. Muy bien, ya hemos visto la lengua, ahora vamos a ver habla. El habla va a ser la materialización, la concretización, materialización de qué? Va a ser la materialización de la lengua, ¿cierto? Es la materialización de la lengua. Parte parte individual del lenguaje. ¿Cierto? Porque ya la semana pasada hemos visto las características propias de la lengua y el habla. La lengua es un hecho, es algo abstracto, algo latente, algo patente, ¿cierto? Está dentro de nuestra mente, es algo psíquico. Mientras el habla es algo psicofisiológico, ¿cierto? Interviene tanto la mente como nuestros órganos fonadores y se puede concretizar. Las otras personas lo pueden escuchar. El habla es real, es individual. ¿Por qué? Porque el habla varía de persona a persona. Muy bien. Ahí tenemos entonces a los dos planos del lenguaje. Ahora vamos a ubicarlos en un cuadro comparativo, cada uno con sus características.
En primer lugar, como aspecto, como primer aspecto, vamos a ubicar al lenguaje. Luego vamos a ubicar a la lengua. Y por último, ubicamos al habla. Muy bien, primera característica del lenguaje es que es humano, ¿cierto? Solo es exclusivamente humano. Luego, otra característica del lenguaje es que es universal. Otra característica del lenguaje es que es innato. Y otra característica del lenguaje también es que es doblemente articulado y que es dicotómico. Dicotómico. Pasamos a ver las características de la lengua. Muy bien. Dentro de la lengua ubicamos las siguientes características. Abstracta, porque solo lo ubicamos en donde ubicamos la lengua, lo ubicamos en nuestra mente, ¿cierto? Es social. Luego, como tercera característica, es permanente. Y como última característica, es que posee un código. Muy bien, la lengua es abstracta. ¿Por qué? Porque solo el conjunto de palabras, el conjunto de signos, las palabras que yo voy a utilizar, las palabras que yo voy a usar al momento de querer comunicarme, al momento de querer expresarme, ¿están en el aire? ¿Yo las puedo tocar? No, ¿cierto? ¿Dónde se encuentran? En mi mente. Por eso es que la lengua, como primera característica, es que es abstracta. Número 2, es social. ¿Por qué la lengua es social? Porque la lengua no solo la tengo yo, no solo la tienes tú, lo maneja o lo conoce
tiene conocimiento de ella toda la sociedad, ¿cierto? Por eso es que la lengua es social, es permanente, porque no se va a ir de un día para otro, ¿cierto? A medida de que las personas lo usen, la lengua va a permanecer. Por ejemplo, en nuestro Perú tenemos miles, tenemos algo de 47 lenguas, ¿ya? Autóctonas, originarias de nuestro Perú, ¿cierto? A pesar de las diversas influencias hispanohablantes que ocurrieron dentro de nuestro territorio, nuestras lenguas siguen permanentes. Por eso es que eh, una característica de la lengua es que es permanente. 4. La lengua posee un código. ¿Qué es un código? El código es un sistema de signos. Entonces, una lengua posee un código, es decir, posee un sistema de signos. Muy bien, ahora pasamos con el habla. El habla, a ver, dice aquí el lenguaje es dicotómico. ¿Por qué? Porque presenta dos planos, que son la lengua y que es el habla. Muy bien. Si la lengua es abstracta, existe solo en nuestra mente, el habla va a ser concreta, ¿cierto? Concreta. ¿Por qué concreta, profesora? Porque la puedo percibir, ¿cierto? El habla yo lo puedo percibir, sí. ¿Por qué lo puedo percibir? ¿Por qué sentido yo puedo percibir al habla? Por el sentido auditivo. ¿Yo escucho a una persona hablar? Sí, ¿cierto? No es que esté en su mente, no. Yo la puedo escuchar. Por eso el habla es concreta. La lengua es social. El habla va a ser individual. La lengua es permanente. El habla es efímera. ¿Cierto? Y otro punto es que el habla es psicofisiológico. Porque en ella van a intervenir, para yo poder hablar, tiene que entrar la mente y los órganos fonadores pertinentes para poder realizar la expresión. Los órganos necesarios, los órganos fonadores que nos van a permitir emitir, que nos van a permitir expresar alguna opinión o alguna información. Muy bien, ahora ya hemos visto al lenguaje, a la lengua y al habla.
va a existir un instrumento, ¿cierto? Un elemento que nos va a permitir comunicarnos. A ese elemento que nos va a permitir comunicarnos le vamos a dar el nombre de signo lingüístico. Vamos a ver entonces al signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico fue propuesto por Ferdinand de Saussure. El signo lingüístico es súper fácil, es la combinación, el signo lingüístico es la relación que existe entre un significado y un significante. Muy bien. El signo lingüístico es la relación que existe entre un significado y un significante. ¿Qué es el significado? Vamos a recordar. El significado es la imagen mental, es el plano del contenido. El significado es la imagen mental. Es la imagen mental. Se refiere al contenido. Mientras que el significante está relacionado al plano está relacionado a la expresión. Lo relacionamos con la expresión. También podemos decir que es una cadena de sonidos. ¿Qué más? Es el nombre del significado. Es el nombre del significado.
Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto ya al signo lingüístico, que es el elemento que nos va a permitir comunicarnos. Es la unidad mínima dentro de la lengua. Signo lingüístico igual a palabras. ¿Quién fue el que lo formuló? ¿Quién lo propuso? Ferdinand de Saussure en 1916 en su libro Gramática General. Muy bien, ya hemos visto el signo lingüístico, hemos visto los elementos o planos que son inseparables al signo lingüístico, que son significado y significante. Ahora pasaremos a ver algunos otros términos. Pasaremos a ver a la lexicología. Lexicología. Profesora, ¿qué es la lexicología? La lexicología se va a relacionar con el vocabulario. Nosotros, desde que hemos nacido hasta ahora, nuestro vocabulario se ha enriquecido, ¿cierto? Cuando tú tenías 2 o 3 años, ¿qué palabras conocías? 3 años, conocías papá, mamá, ¿cierto? A medida que tú has ido creciendo, has ido leyendo, has ido observando, has ido escuchando, a raíz de tu interacción social, tú has escuchado, has leído palabras nuevas. Todas esas palabras nuevas han sumado ¿para qué? Para tu vocabulario que está relacionado con nuestro léxico. Ah, profesor, entonces léxico es igual a vocabulario. Sí, léxico es igual a vocabulario. Pasamos. ¿En qué consiste la lexicología? Léxico se refiere a vocabulario. Logía se refiere a estudio. Rama de la lingüística que estudia la estructura del vocabulario. Correspondiente a una lengua. Correspondiente a una lengua. Correspondiente a una lengua. Muy bien, ahora pasaremos a ver a la normativa. Muy bien, ¿qué es la normativa? La normativa va a ser el conjunto de reglas que van a regular nuestra correcta escritura. Eso es la normativa. Es la disciplina que establece, que regula que regulan los usos correctos que regulan los usos correctos
de la expresión oral y escrita, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos la lexicología que se encarga de todo el vocabulario. La normativa correspondiente a una lengua. La normativa que se encarga de regular los usos correctos tanto en la expresión oral como en la expresión escrita. Lexicología. Muy bien. La lexicología es una rama de la lingüística y hemos visto que dentro de la lingüística encontramos ramas, ¿cierto? Una que se encarga de los significados, que es la semántica, otro que se encarga de qué? De las formas de las palabras, que lo ubicamos en la morfología, otro que se encarga del orden de las oraciones, se encarga la sintaxis, otro que se encarga de los sonidos, de la expresión acústica de las palabras, tenemos ahí a la fonética y a la fonología. También ahí tenemos a la lexicología. Por ejemplo, en nuestro diccionario encontramos diversas palabras. Sí, ¿cierto? Encontramos, si tú vas a revisar un diccionario, encuentras millones, miles y miles de palabras, ¿cierto? Todas esas palabras forman parte, ¿qué? De nuestra lexicología, del conjunto de palabras de nuestra lengua, relacionadas a nuestra lengua, ¿cierto? Por eso dice, rama de la lingüística que estudia la estructura del vocabulario correspondiente a nuestra lengua. Por ejemplo, tú cuando ves una lectura, ya, de repente ahí te salen palabras nuevas, ¿cierto? Palabras que no sabes el significado. Al final te sale un glosario o un vocabulario de palabras nuevas. Es un conjunto de palabras. Eso corresponde cuando yo menciono, cuando digo vocabulario. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la normativa, que es la disciplina que regula o que va a establecer los usos correctos de la expresión oral o escrita. Aquí en la normativa tenemos, por ejemplo, a las reglas ortográficas, a las reglas de tildación, a las reglas de grafía, a las reglas del uso de grafías, etc. Muy bien, ahora vamos a ubicar al dialecto y al sociolecto. Muy bien. El dialecto es la variación regional que va a ocurrir dentro de una lengua. Es la variación regional de una lengua, ¿cierto? Por ejemplo, la lengua española dentro de todo Sudamérica, ¿quién lo hablamos? Perú, lo habla Venezuela, lo habla Argentina, lo habla Chile. Pero ¿qué pasa con esos 4 países? ¿Se hablarán de la misma manera? ¿La entonación será igual? No, ¿cierto? Ocurre ciertas diferencias. A eso se centra el dialecto, es la variación regional o nacional que ocurre dentro de una lengua, que ocurre correspondiente a una lengua. Y ahora vemos al sociolecto. Sociolecto es lo mismo que dialecto, pero en vez de regional, aquí va a ser por la sociedad. Variación
social de una lengua. Aquí, por ejemplo, en el sociolecto podemos ubicar a qué. En el sociolecto ubicamos a las sociedades, ¿cierto? A la clase alta, a la clase media, a la clase baja. Profesor, entonces en el sociolecto, si ya te has dado cuenta, dentro del sociolecto está ¿qué? Está el lenguaje estándar, el lenguaje subestándar, ¿cierto? La lengua culta, la variación vulgar. Muy bien. Hasta ahí entonces abarcaremos todo lo que corresponde a la teoría del curso de lenguaje. Muy bien, hemos visto el signo lingüístico, que es la combinación, es la relación entre los dos planos, significado y significante. Significado, imagen mental, contenido, significante, expresión, relacionado al plano de la expresión. Cadena de sonidos es el nombre que se le va a otorgar, que se le va a dar a esta imagen mental. La lexicología, vocabulario, todas las palabras relacionadas con nuestro vocabulario. La normativa es la disciplina que va a regular el buen uso de la expresión o los usos correctos, tanto en la expresión oral como en la expresión escrita. El dialecto es la variación regional, como ya te expliqué, que puede existir de una lengua. Y el sociolecto es la variación social que ocurre en una lengua. Muy bien, alumnos, hoy hemos culminado con la parte teórica del libro. ¿Por qué, profesora? Porque luego de ver todas estas teorías, para la próxima clase vas a repasar porque vamos a entrar de lleno con los ejercicios del libro, que van a estar relacionados con toda la teoría que hemos abarcado hoy. Muy bien, alumnos, esto sería todo con respecto a nuestra primera sesión. Muchas gracias por la atención brindada. Conmigo será hasta la próxima sesión.